Hola, buenos días. Voy a explicar un poco las pizarras que he subido a Classroom de la clase del 5 de mayo, del jueves de feria. ¿Vale? Esta clase la he dedicado a explicar un resumen teórico de todo lo que tenéis que saber para calcular áreas e integrales indefinidas. Veréis, aquí está, esto ya lo comentamos en la clase antes de feria, pero vamos a recordar. Ya dijimos que si f de x, aquí está, si f de x en AB es mayor que 0, el área que delimitan igual a el eje de las x, ¿de acuerdo? El eje de las x igual a 0, el eje de las x, las rectas verticales x igual a, x igual a b y la gráfica de f de x es igual a lo que se denomina a esta expresión de aquí, la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la idea. Aquí tenemos la gráfica de f en este dibujo. ¿De acuerdo? Tenemos la gráfica de f, tenemos la recta x igual a a, ¿vale? La recta x igual a b y el eje de las x. Bueno, como la función f, aquí la estáis viendo, la función f es positiva, el área coincide con la integral definida. ¿Y cómo se halla la integral definida? Pues aplicamos lo que se llama la regla de Barrow. La regla de Barrow que en vuestro libro viene en la página 227. Regla de Barrow, así se denomina. Regla, no sabe muy bien, de Barrow. Esto no escribe muy bien, pero bueno, intenta escribirlo lo mejor posible. De Barrow. Ya digo, viene en vuestro libro en la página 227 y me dice que si f de x es una primitiva de f de x, recordar la derivada de f mayúscula es igual a la de f minúscula, la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x es hallar la primitiva, sustituirla en el extremo superior que es b, f de b, y sustituirla en el extremo inferior de la integral que es a, f de a. Esto coincide justamente con la integral que queremos calcular. ¿De acuerdo? Sí me gustaría decir que para poder aplicar todas estas reglas y demás es necesario que la función f sea por lo menos continua y también acotada, es decir, que, no se, que en el intervalo no se vaya al infinito. Lo de continua, aunque lo pone en el libro, en la página 227, también se puede quitar. Lo importante es que la función sea acotada, es decir, que no se vaya al infinito en el intervalo en el que estamos haciendo la integral. Bien, pues pasamos a la segunda pizarra, esta es la segunda pizarra. ¿De acuerdo? Esta segunda pizarra, déjame un segundo que elija el pincel. Eh, este no es el pincel, un segundito, disculpadme, yo creo que este es el pincel. Y blanco, un segundito, y el tamaño, este de aquí chiquitito. Sí, este es el pincel. No sé si, voy a poner en vez de blanco, lo voy a poner naranjita, que creo que se ve mejor. Bueno, pues esta segunda pizarra es un ejercicio, ¿de acuerdo? Para aplicar lo que acabamos de hacer, que es hallar el área delimitada por el eje de las x, ¿de acuerdo? La gráfica de la función x cuadrado entre los valores x igual a 1 e x igual a 3. Bueno, aquí tenemos la gráfica de f de x igual a x cuadrado, la parábola más sencilla, más conocida, y después entre x igual a 1 y x igual a 2, ¿de acuerdo? Luego lo que nos están pidiendo es este área, ¿vale? Y el eje de las x. La gráfica de la parábola, en ese trozo, eso es lo que nos están pidiendo. Como f es mayor o igual que 0, en 1, 3, pues aplicamos lo que acabamos de decir. El área que nos están pidiendo es la integral entre 1 y 3 de x cuadrado. Hallamos la primitiva de x cuadrado, que es x cubo partido por 3, y lo sustituimos en el intervalo 1, 3. Es decir, sustituimos el valor en 3, que es 3 al cubo partido por 3, sustituimos aquí, menos 1 al cubo partido por 3. Operamos, esto es 3 al cubo, 27 partido por 3, 9, 9 menos un tercio. Este es el área que queríamos calcular. Hemos aplicado lo anterior. ¿De acuerdo? Bien, pues vámonos a la siguiente pizarra, la pizarra número 3.
voy a hacer aquí lo mismo que he hecho antes, voy a coger el de esto, voy a coger el pincel este de aquí y el tamaño el más pequeño. Bien, ahora vamos a ver los distintos casos que podemos utilizar. Vamos a recordar, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho al principio. Esto no es más que recordar de nuevo que la integral entre b de f es la regla de Barrow. Lo que hemos llamado esto de aquí es la regla de Barrow. Y se puede aplicar gracias al teorema fundamental del cálculo, que también viene en el libro en la página 227. Bien, entonces, vamos a ir viendo los casos. Caso 2. Si f de x es mayor o igual que 0, que es lo que acabamos de decir, el área delimitada en este área de aquí, que estamos poniendo aquí, se calcula de esta manera. Si f de x es mayor o igual que 0. Eso es lo que acabamos de hacer. Disculpad que no he hecho bien el dibujito ese último. Si f de x es mayor o igual que 0. Bien, eso es lo que acabamos de hacer. Si f de x es menor o igual que 0, en AB, aquí lo estamos viendo, f de x es menor o igual que 0, el área que nos están pidiendo será menos la integral, Entonces, hacemos para calcular este área, hacemos esta integral entre A y B, en el caso de que la función sea negativa, f de x sea menor o igual que 0, y lo cambiamos de signo, ¿de acuerdo? Luego el caso 3, si la f de x es siempre negativa, también lo tenemos. Hacemos la integral definida y la cambiamos de signo. Pasamos al caso 4. Si f de x cambia de signo en AB, algunas veces positivo y otras veces es negativo. Y nos piden lo mismo, el área determinada por el eje x igual a el eje de las x igual a x igual a b, y la gráfica de f de x. Pues, ¿cómo se calcula? Pasamos a la siguiente pizarra. Un segundito, esta es la 3, vamos a pasar a la 4. Déjame que elija, porque se ve que no se guarda esto, entonces tengo que elegir el pincel. No, perdonadme, este de aquí, no, ese de ahí no, este de aquí y el tamaño este de aquí. Bien, pues estamos ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que la función cambie de signo entre A y B, sea una función continua que cambie de signo. Aquí lo tenemos, aquí tenemos la función, ¿de acuerdo? Así un poquito por encima, que cambia de signo. Y nos piden el área, es decir, nos piden que calculemos este área más este área más este área. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que hacemos es, vemos los puntos de corte de la función con el eje OX. ¿Vale? Es decir, hacemos f de x igual a 0. Recordar que para calcular eso, lo que se hace es f de x igual a 0. ¿Vale? Vamos a suponer que corta en el punto C y en el punto D, que están aquí. Este punto y en este punto corta. ¿Vale? A continuación determinamos el signo de fx en cada uno de los intervalos. En este intervalo, en este intervalo y en este intervalo. ¿Qué signo tiene? Supongamos que f de x es mayor o igual que 0 en este intervalo, en AB, en AC, en este de aquí. Que f de x es menor o igual que 0 en CD, en este de aquí. Y que f de x vuelve a ser mayor o igual que 0 en DB, que es este de aquí. Bien, entonces el área será el intervalo donde es positiva, es la integral definida, esta integral definida y esta integral definida. Y en donde es negativa, ¿de acuerdo? Pues será menos la integral definida. Donde positiva es sumando, aquí voy a poner el signo más, aunque no es necesario, y aquí pongo el signo más. ¿De acuerdo? Aquí este área, aquí está puesto, es sumando, esta integral es sumando, está restando y está sumando. Luego repito, lo que hacemos es ver dónde la función corta, estudiar el signo en cada uno de los intervalos, donde es positiva ponemos más, donde es negativa ponemos la integral menos. El libro ya comentaré hace otra cosa. Bien, vámonos al quinto caso, perdón, al cuarto caso, que es el punto 5. Determinar el área encerrada por la gráfica de dos funciones. ¿Vale? Y ahí hay dos casos. Ahora es la gráfica de dos funciones que dependen de que nos impongan un intervalo, el corte en un intervalo, o que no nos lo hagan. Sí, me dicen, a ver, el área que encierran dos funciones que nos digan entre x igual a y x igual a b, o que no lo hagan. Vamos a ver qué ocurre en ese caso.
pasamos a la pizarra siguiente, a la pizarra 5. Elegimos el pincel, elegimos el tamaño y elegimos el color. Bien, entonces caso 1. El área encerrada por f de x entre x igual a y x igual a b, pues primero determinamos si f de x y g de x se cortan. Si no es así, entonces o bien f de x será mayor que g de x o g de x será mayor que f de x, porque las dos funciones son positivas. Supongamos lo primero, que f de x es mayor que g de x. Pues el área encerrada, aquí tenéis la f, que siempre es más grande que la g, que está aquí abajo, entre x igual a y x igual a b. ¿Vale? Bien, pues este área será, como la f está por encima, será la integral entre a y b de f de x menos g de x diferencial de x. Tendremos que hacer esta integral definida. Da igual que esto sea positivo, así que este área que esté aquí, el recinto, perdón, esté por arriba o esté por debajo o corte. Ahí lo único que nos tenemos que preocupar es quién está por encima, quién está por debajo. Bien, este sería el caso A dentro de 1. El caso B, que f de x y g de x sí se corten en el intervalo AB. Si se cortan. Bueno, pues vemos en qué punto se cortan f de x y g de x. Recordar, igual que hemos hecho antes, vemos cuando f de x igual a g de x. Ahora vemos quién está por encima en cada uno de esos sitios. ¿De acuerdo? Igual que antes, vemos f de x igual a g de x y vemos que es cuando x igual a c y es igual a d. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vemos que aquí ponemos el caso. Vamos a suponer que en este caso en AC f de x está es mayor, me parece a mí que lo he puesto mal. Sí, f de x es mayor que g de x. Ah, no, aquí lo he puesto que f de x mayor que g de x en AC, en este intervalo, está la F por encima, ¿de acuerdo? Que la G, que está por debajo. Después que F de X es menor que G de X en CD, en este intervalo la F está por debajo de la G. Y por último, que F de X es mayor que G de X, en este intervalo la F está por debajo de la G, por encima de la G. Pues entonces, como es entre X igual a y X igual a B, pues hacemos algo parecido al anterior, donde la f está por encima de a de la g, pues la integral entre a y c de f de x menos g de x, ¿de acuerdo? Donde la g está por encima de la f es la integral entre a y c y d de g de x menos f de x, y cuando la f vuelve a estar por encima de la g, pues la integral de f de x menos g de x. ¿De acuerdo? Y así tenemos la suma de estas tres integrales. El libro hace otra estrategia que esta. Y por último, el caso 2, aquí me voy, repetimos igual, elegimos color, elegimos pincel y elegimos tamaño. En este caso, el área delimitada por la gráfica de f y g, si hicieran algún, ¿vale? Sin poner límite entre A y B. Entonces, el estudio es el mismo, suponemos que f y g son continuas, vemos dónde f y g se cortan y a continuación los intervalos en que una es mayor que la otra, cuando f es mayor que g y cuando g es mayor que f. Y se procede de forma similar al apartado B del caso 1. Por ejemplo, f de x igual a g de x cuando x igual a a, cuando x igual a b y cuando x igual a c. Aquí, cuando x igual a a, cuando x igual a b, que no lo he puesto, y cuando x igual a c. Bien, pues la f está por encima de g en AB y está por debajo de g en BC. O dicho de otra manera, la g está por debajo de f en AB y por encima de f en BC. Pues entonces el área será, en la parte que está la f por encima de la g, pues la integral entre a y b de f de x menos g de x. Cuando la g está por encima de la b, pues la integral entre b y c de g de x menos f de x. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto hemos explicado las 6 pizarras que dimos el día 5 de mayo. Hasta luego.